Buenos días de nuevo a todas y a todos. Tras la parte de la inauguración institucional y esta magnífica ponencia inaugural que hemos tenido el honor de recibir de Stefano Dominioni, donde nos ha dado esa visión integral de lo que es el funcionamiento del programa de las rutas culturales del Consejo Europa, que nos ha ayudado a ponernos en contexto, ¿no?, de los temas que vamos a tratar en este seminario, centrados sobre todo, como dice el título del propio seminario doctoral, en cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. Entramos ya de lleno en materia. Vamos a comenzar lo que es el seminario propiamente dicho, con la presentación de los diferentes trabajos que han realizado los investigadores que han recibido estas becas del Premio Europeo Carlos V a los itinerarios culturales del Consejo Europa. En primer lugar, hablará María Laura Gasparini, que es del Centro de Estudios Avanzados en Turismo de la Universidad de Bolonia. Pero antes me gustaría introducir a la persona que se va a encargar de presidir su bloque. Se trata de Enrique Moradiellos García. Para nosotros es un gran, lo subrayo con mayúsculas y en fosforitos si es necesario, honor tenerle aquí con nosotros por muchas razones, entre otras porque forma parte también de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Él es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura desde el año 2006. Ha sido profesor de la misma materia en la Universidad de Londres, en la Queen Mary and Westfield College y en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se centran en la historia española y europea del siglo XX, particularmente en la época de entreguerras, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Y entre sus obras principales pues podremos mencionar algunas como El reñidero de Europa, las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española, Don Juan Negrín, figura en la cual basó su tesis doctoral, La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto, una obra desgarradora que yo recomendaría leer a nivel general, sobre todo por la gente joven. Y luego también me gustaría destacar que fue galardonado con el Premio Nacional de Historia en el año 2007 por su libro Historia mínima de la Guerra Civil Española. Es además, desde muy recientemente, académico de número de la Real Academia de la Historia desde el año 2020. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este seminario doctoral. No es el primero, es el último de muchos en este caso y estoy seguro de que habrá muchos más y la audiencia es toda tuya para presentar a la investigadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras de presentación, siempre generosas, amables y, como suele suceder, que dicen mucho más de su carácter que de los méritos del presentado. Y muy buenos días a todos ustedes, particularmente muy buenos días a nuestros doctorandos. En la dinámica de estos seminarios, los paneles tratan de presentar conjuntamente a una obra iniciática como es la que estáis haciendo, con una persona experta o al menos mayor en edad y experiencia, para que haya un pequeño diálogo intergeneracional, a veces transdisciplinar y en todo caso abierto al resto de los asistentes. En mi caso tengo el honor de presentar a la primera de nuestras ponentes. Le daré enseguida la palabra tras decir algo sobre ella y después de su intervención volveré otra vez a la tribuna para ofrecerte una serie de consideraciones, de observaciones que en absoluto debéis tomar como críticas, no lo son, son las ideas que nos han surgido a cada uno de nosotros al estudiar vuestro currículum, vuestra tentativa sumaria de presentación o incluso la presentación en sí. Bien, en mi caso tengo el placer de hablar de la primera de nuestros ponentes, María Laura Gasparini, que es, digámoslo así, argentino-italiana, aunque proviene académicamente ya, bueno, de los dos países, pero particularmente ahora mismo de Italia. Es una graduada en estudios sobre turismo en la Universidad de Bolonia, amplió sus estudios en su patria natal en Argentina, está haciendo ahora su doctorado en Geografía Económica sobre
el turismo, sobre el cual tiene además una trayectoria personal de trabajo de creo que de más de un decenio en organización, experiencia laboral, de viajes y de hostelería, además en varios continentes. Lo pone muy señaladamente y es de agradecer, de Europa, de América Latina e incluso de Oceanía. Ella nos va a presentar una temática que encaja a la perfección con el objetivo, el asunto crucial, nodal de este seminario. Lo titula así, y un maestro mío, Santos Juliá, decía: quien da un buen título da más de la mitad de toda una ponencia. Yo creo que el título lo dice ya todo, ¿no? Itinerarios culturales europeos, herramientas de desarrollo local sostenible y cooperación transnacional. Tienes ante ti la tribuna para exponer lo que desees, Ana. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a pasar directamente al inglés, si no es un problema. Agradezco, antes de empezar la presentación, muchísimo a Enrique por la presentación y muchísimas gracias a la Fundación Juste por la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia y del recorrido que estoy empezando con el doctorado. So I will now switch to English. Paso al inglés. Bien, como acabo de decir, el título es Itinerarios culturales europeos, herramientas de desarrollo local sostenible y de cooperación transnacional. Voy a empezar presentando directamente lo que voy a presentar en esta presentación. Voy a hacer una breve introducción para poner en contexto la tesis que estoy haciendo, también en el contexto de ese marco de cooperación europea del proyecto Horizonte 2020, los objetivos del proyecto que he intentado hacer coincidir con los objetivos de este seminario y sobre todo el tema de este año. Voy a presentar también contexto teórico y de políticas en los que baso mi investigación para ver si encajan y si nos ayudan a explicar este programa de rutas de itinerarios culturales. No voy a entrar en explicar el programa porque ya lo ha explicado el señor Dominioni anteriormente, pero sí que voy a destacar algunos temas, voy a dar ejemplos, no los he incluido en el resumen, pero quizá habría sido interesante incluir ejemplos para ver cómo se están poniendo en la práctica principios y valores por parte de los itinerarios culturales. También la cuestión de la investigación. Voy a explorar también el nuevo concepto de los itinerarios culturales de los sistemas locales supranacionales que ya han avanzado otros académicos. Cómo tienen ese papel dual de desarrollo local y de herramientas de cooperación también a nivel transnacional. Y unas conclusiones preliminares porque estoy en proceso de hacer mi tesis, estoy solo en el segundo año y este programa de doctorado está financiado por un proyecto europeo que se llama Ruralon para promoción de los museos y rutas de peregrinación, así que se basa en rutas en itinerarios lineales, una de las que ha mencionado don Stefano Dominioni. Así que se centra en esos modelos lineales que se basan en rutas físicas, como la Vía de Santiago o la Vía Francígena, como ven en este mapa, centrándome en Italia. Y estoy interesada en la gobernanza multinivel, es decir, son itinerarios que pasan por países, regiones y municipios, cómo se coordinan, cómo interactúan entre sí, y cómo se hace esa coordinación y cómo facilitan un turismo sostenible. En este proyecto hay 16 socios, pero hay 6 rutas de peregrinaje, que son las que veis aquí. El Camino de Santiago, los caminos a Roma, la Francígena, la Romea Germánica y la Romea Strata.
los caminos de San Olaf, sobre todo los países escandinavos, y el Camino de María de Eslovaquia, Hungría y otros países de Europa Central, hasta un santuario de Rumanía. Ahora me voy a centrar en el objetivo de este artículo. No es un proyecto final, lo estoy desarrollando actualmente, así que espero que, gracias a los comentarios que me hagan durante el seminario, lo pueda mejorar. Pero el objetivo de entrada es analizar el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, no solo de los caminos de peregrinaje, sino todos los itinerarios bajo la lente de teorías de geografía económica, para ver si pueden suponer instrumentos útiles para aplicar las políticas de la Unión Europea a nivel local. Para esta contribución específica, la cuestión de la investigación, que en realidad sirve para toda la tesis, es de qué maneras esos itinerarios culturales sirven para aplicar las políticas de la Unión Europea a nivel local. No solamente políticas del Consejo de Europa, sino de toda la Unión Europea. El enfoque de investigación ha sido mediante la investigación de escritorio y de fuentes primarias de información, encontrando o buscando correspondencia con las teorías y prioridades políticas a nivel europeo para dar un nuevo concepto para estudiar esos itinerarios. Queremos comparar las políticas y sus prioridades y ver si esas teorías de gobernanza multinivel o territorial pueden explicar las teorías y aplicarlas para aplicar esas prioridades que tienen las políticas. Y bueno, la originalidad o el valor de esta investigación es que aunque los itinerarios culturales son un tema de investigación bastante reciente, aumenta el interés cada vez más. Lo que pasa es que no muchos estudios se centran en este aspecto, la coordinación de los valores y de las políticas de la Unión Europea con los itinerarios culturales en sí. Voy a empezar con el trasfondo teórico y político que ya he mencionado. Voy a explicar dos teorías que me han parecido útiles para explicar cómo funcionan los itinerarios culturales o cómo se insertan en este contexto europeo. Una de las teorías es la de la gobernanza multinivel, es decir, que estamos compartiendo el poder de toma de decisiones a diferentes niveles, supranacional, europeo, nacional, regional, local, cómo se hace esa interacción y con qué factores cuentan, porque no podemos centrarnos solamente en agentes del sector público, porque hay otros muchos agentes implicados en el proceso en diferentes niveles. En el contexto europeo, esto implica una acción coordinada por parte de las instituciones supranacionales hacia abajo, con las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales para aplicar esas políticas europeas. Y los itinerarios culturales se insertan en esa gobernanza multinivel de la Unión Europea y del Consejo de Europa, porque hay miembros en todos los niveles y esa red implica o involucra actores, agentes de todos los niveles que forman parte de esa dinámica de gobernanza multinivel. La segunda teoría, que a veces se confunde con la gobernanza multinivel, es la de gobernanza territorial. También me interesan los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores, pero la palabra clave aquí es que son del territorio. Es decir, tienen una aplicación de los políticos territorial, circunscrita al territorio, y eso implica una creación de mecanismos diferentes para el desarrollo local y para la cohesión. Así que es complementario a ese marco anterior, pero tiene sus propias características
relativas a la especificidad de los sitios, de ciertas características endógenas. El desarrollo endógeno también además se centra en un nivel más subnacional, es decir, el lugar en sí, el territorio donde se producen las actividades o el turismo, involucra varios agentes y esto es ejemplo de los itinerarios culturales, como ha dicho Stefano Dominione, son multinivel y también tienen una circunscripción territorial, porque aunque estén fomentadas por el Consejo de Europa, lo inician y lo llevan en el día a día asociaciones locales, así que son ejemplos de proyectos territoriales desarrollados eminentemente por agentes locales, aunque puede ampliarse a otras escalas porque pueden abarcar a otros países. Bueno, esto es muy largo, no lo voy a leer entero, pero solamente quiero destacar que para este estudio he tenido que basarme en la literatura geográfica italiana y francesa, que comparten cosas y definen la territorialidad de la misma manera, a pesar de usar idiomas diferentes. El territorio se ve como un proyecto, no como algo legado, sino un lugar donde tiene lugar acción, es un constructo social. Y también hablan de territorialidad activa, el papel territorial local de los actores y la importancia de identificar a los agentes o los actores para identificar valores. También hablan de algo de proximidad institucional y geográfica, sobre todo en la parte francesa, muy importante para los itinerarios culturales, porque la cooperación no solamente se basa en la proximidad geográfica, sino que se tiene que organizar con ese sentido de pertenencia o de compartir varios valores para cooperar, y eso también aparece en la literatura italiana porque se llama relaciones transcalares, que recalcan el valor de la cultura, y esos agentes territoriales pueden cooperar entre diferentes estados. También sistema territorial local, que es sobre todo el que yo uso para desarrollar ese nuevo concepto de sistema local supranacional. Básicamente son lo mismo. Esa interacción a nivel local entre los diferentes agentes y la posibilidad de crear proyectos de desarrollo que mejoren la cooperación y el uso de los recursos, teniendo en cuenta siempre esa relación con los agentes supranacionales. Y hace poco he tenido la oportunidad de leer sobre estudios de patrimonio crítico y los he añadido porque me ha parecido interesante. Tiene relación con la geografía por el tema del paisaje como patrimonio, y me parecía relevante porque se refiere al papel de la ciudadanía y los ciudadanos a la hora de identificar el patrimonio que quiere transmitir y proteger. Y también cuestiona cosas como el discurso del patrimonio con autor o el patrimonio desde abajo, es decir, quién puede decidir qué patrimonio se reconoce, se gestiona, se protege. También me ha parecido muy interesante para los itinerarios culturales cuando se habla de los borderscapes o de los paisajes fronterizos a la hora de romper las fronteras y no identificar solamente el patrimonio como algo que se crea dentro de un país, sino reconocer el valor de compartir ese patrimonio o esos paisajes entre varios países. Y eso también lo destacan los itinerarios culturales.
De hecho, los itinerarios culturales son como una nueva categoría de bienes culturales porque unen varios tipos de patrimonio, varios países, más allá del concepto de patrimonio como solo algo que pertenece a una nación. Lo abre. Dicho esto, que es un repaso de la literatura acerca del tema, ahora voy a pasar brevemente por parte de los convenios y las convenciones que ha mencionado Stefano Dominioni del programa de itinerarios culturales. Empiezo por algunos convenios europeos, internacionales, como la UNESCO, pero me voy a centrar más en los de el Consejo de Europa, como la Convención Faro, y cómo se articulan en la práctica. Sé que es mucha información y más la que hay aquí en esta diapositiva, pero solamente quería destacar aquí, ya sí que sí, los convenios del Consejo de Europa. El primero es el de 1954, el Convenio Cultural del Consejo de Europa, que define el concepto de patrimonio cultural europeo, la idea de cooperación en el ámbito de la cultura, sienta las bases del trabajo que hace el Consejo de Europa, y otros dos más recientes, el de los paisajes de Florencia del año 2000, que va también a reconocer elementos de patrimonio y los destaca, y también su contexto, es decir, el paisaje. Así que, abundando en ese concepto de patrimonio, encontramos también el paisaje. Y luego también, no solamente el patrimonio reconocido por la UNESCO, sino también el patrimonio deteriorado, y poniendo el foco en el enfoque participativo. Es decir, que la gente reconozca o decida qué tipo de patrimonio quiere que se reconozca y se proteja y se destaque. Eso se encuentra en la base de las actividades de los itinerarios culturales, que se centra mucho en las comunidades locales y en identificar el patrimonio que quiere poner en valor, y también que proteja, también cómo se tiene que proteger o usar. Así que este convenio Faro ahonda en ese concepto de protegerlo, reconocerlo, pero ¿para quién? Y cómo lo ponemos a disposición del resto de personas, cómo lo usamos y con qué herramientas, y si sirve para el desarrollo local. Así que es un convenio muy importante. Luego también está la Unión Europea, que tiene también sus diferentes políticas para desarrollo rural, turismo, cooperación territorial. Y quería ver cómo ven el tema de la cooperación y de desarrollo cultural mediante el turismo cultural. Sabemos que la Unión Europea, en términos de papel cultural o turismo, tiene más un papel de apoyo a los Estados miembros, tiene su propia agenda, como la Agenda Europea de la Cultura, donde establece recomendaciones y directrices para que los implementen los Estados miembros. Y algo interesante también para nosotros es que reconoce los itinerarios culturales y su potencial para promover los valores europeos. En cuanto al turismo, se gestiona sobre todo la parte económica, las actividades económicas por parte de la DG correspondiente, pero también los itinerarios culturales. Y en 2010 se menciona en la última comunicación el papel de los itinerarios culturales. Y en desarrollo rural sí que la Comisión Europea tiene más poder, por ejemplo, con el programa LEADER, que tiene un papel muy importante y que se centra sobre todo en la gobernanza territorial. He estado trabajando mucho tiempo con los itinerarios culturales a nivel transnacional y también en Italia, donde hay grupos de acción local que cooperan entre sí gracias a los proyectos de los itinerarios culturales, lo cual me parece muy interesante.
y además sirven también para diversificar y complementar las actividades que se llevan a cabo en las zonas rurales. Voy a hablar también de la política de cohesión y cooperación territorial de la Unión Europea, porque también se refiere a la unión y a la cooperación de los europeos, que permite equilibrar o que quiere equilibrar las diferentes regiones de Europa para buscar programas que estimulen esa cooperación territorial. Aquí vuelve a surgir el concepto de gobernanza territorial, que es importante y que se reconoce en esa Agenda Territorial 2030 de la Unión Europea. En ese sentido, las contribuciones de los itinerarios culturales, claro que tienen cabida porque desde luego que promueven la cooperación transfronteriza, atraviesan muchas zonas rurales y también pueden servir para generar oportunidades económicas y combatir la despoblación. Y las 4 estrategias macrorregionales, las 4 macrorregiones que existen en Europa, ya reconocen los itinerarios culturales como una de sus prioridades para cooperar y solventar retos comunes. Por acabar esta visión general, me gustaría destacar las oportunidades de financiación de la Unión Europea relativas a los itinerarios culturales, cada una con sus objetivos, pero que todas se dedican a las políticas. En el caso de los itinerarios culturales son transversales y pueden utilizar varios fondos de financiación, como los fondos estructurales o también algunos específicos, como por ejemplo el de Europa Creativa, que es específica para cultura, también el Erasmus por intercambio y también el Horizonte. De hecho, mi tesis está financiada por estos programas porque se dedican a los itinerarios culturales. Voy a presentar este programa, aunque no es necesario porque ya lo ha presentado el señor Stefano Dominioni. Fueron creadas por el Consejo de Europa con el objetivo de viajar en el espacio y en el tiempo y dar la posibilidad a los europeos para reconocer su patrimonio cultural compartido y ese sentido de pertenencia a Europa. El primero que se reconoció fue el Camino de Santiago en 1987, muy relevante por esos valores de peregrinaje y cómo sirvió para crear esa identidad compartida desde la Edad Media que se ha recuperado ahora y las otras 46 que conforman el programa. Quería destacar también la definición de itinerario cultural porque queda perfectamente definida. También sus objetivos, y es un concepto muy complejo, porque son proyectos culturales de patrimonio educativo y proyectos de cooperación turística destinados al desarrollo y la promoción de un itinerario, series de itinerarios basados en una ruta histórica, un concepto cultural, un fenómeno, una figura artística con importancia transnacional, para entender y respetar los valores europeos comunes. Así que es bastante compleja y tiene bastantes cosas en cuenta. Y me gustaría destacar cómo estos itinerarios culturales ayudan a insistir en ese sentido de pertenencia a Europa. Y, por supuesto, llevar a la práctica los valores. Aquí he incluido algunos de los más importantes, los del Consejo de Europa en lo referido a derechos humanos y democracia, y también otros valores de los itinerarios como la diversidad cultural, el diálogo intercultural e interreligioso, solidaridad, tolerancia, libertad de movimientos y entendimiento mutuo a través de las fronteras. Esto contribuye a crear la cooperación entre distintas culturas y tiende puentes entre este y oeste,
solucionando esa brecha y permite adelantar el proceso de la creación europea. Esto ya lo he explicado, hay distintos tipos de itinerarios, hay macrocategorías geográficas que nos ayudan a entender un poquito este complejo concepto de itinerarios. Hay distintos tipos de legado que se comparte. Hay redes que pueden ser redes virtuales, rutas virtuales, porque son puntos que se extienden por distintas ubicaciones, pero que comparten un tema común, por eso son temáticas. Estos son los requisitos para la certificación y, por supuesto, tiene que ver con la definición de un tema, la identificación de elementos que hay que subrayar, la creación de la red europea, que para mí está en el corazón de mi análisis, coordinar acciones conjuntas y crear visibilidad común. Simplemente para subrayar los criterios de las redes que más me interesan, ya que los itinerarios culturales pueden organizarse y el modelo de gobernanza puede ser muy distinto, con distintas jerarquías, distintos tipos de modelos, pero la idea de que tiene que ser una red es clave y son redes en las que puede haber distintos actores. Son redes multiactor de distintas escalas, de lo transnacional hasta lo local. Y son formas de ofrecer cooperación más allá de los distintos factores, el sector cultural, el del turismo, el desarrollo rural, el universo académico, los comités científicos siempre participan, por cierto, de las rutas culturales y tiene este enfoque de abajo arriba, como digo. Y los 5 campos de acción que quiero repasar, estos son las principales actividades. Estas serían las misiones de los itinerarios que tienen que cumplir con estos campos de acción. Cooperación, investigación y desarrollo, aumentar la memoria europea, la historia y el patrimonio, desarrollar programas culturales para jóvenes europeos, actividades culturales contemporáneas, no solamente del pasado, sino también exposiciones y obras contemporáneas que pongan en valor la cultura. Y el aspecto del turismo, por supuesto, que es el que más me interesa a mí principalmente, que tiene que ver con el desarrollo cultural sostenible. Me gustaría subrayar estos ejemplos de rutas, itinerarios culturales. Voy a intentar ser breve para que puedan ver algunas de las actividades que se están realizando en relación con las prioridades y las convenciones del Consejo de Europa. La Vía Francígena es una ruta de peregrinaje, pasa por 4 países, 17 regiones, más de 600 municipios. Está coordinado por una asociación europea que se formó en 2001. Empezaron con un pequeño número de municipios que ha llegado a 260 miembros actualmente. Y cooperan, son una red de instituciones que desempeñan distintas actividades a lo largo del itinerario. En 2015, de hecho, empezaron las solicitudes para la certificación de la UNESCO, como ya ha ocurrido con Santiago y otros. En Vía Francígena, la gobernanza es muy interesante. Se utiliza en proyectos europeos y a través de ellos se han creado mecanismos de colaboración, como el memorando de entendimiento entre las regiones que atraviesa la vía. Esto es uno de los aspectos que presentan un desafío más importantes, la coordinación entre las distintas partes interesadas, sobre todo en las rutas a pie. Eso se nota, si no hay coordinación entre las distintas regiones, el peregrino o el turista que pasa de una región a otra puede darse cuenta de esa falta de coordinación. Entonces, han crecido y ahora se les considera un líder en Italia y siempre participan en el desarrollo de políticas de turismo, de planes estratégicos y desempeñan una función clave en Italia. Hay regiones que están responsabilizándose más y que están llevando estos itinerarios y estas rutas como una estrategia turística. Por ejemplo, en Toscana. En Toscana se ha creado
una organización para actividades y se ha invertido mucho en infraestructura y servicios y también en distintas iniciativas como un atlas regional en el que se destaquen estas rutas de peregrinación. Otro ejemplo de otro tipo es el del patrimonio judío. La Ruta Europea del Patrimonio Judío, donde hay distintas instituciones que participan en distintas partes de Europa, certificada en 2004 por parte del Consejo de Europa, y es una red de redes. Principalmente asociaciones culturales, instituciones académicas, museos, fundaciones que cooperan para proteger y promover el patrimonio judío. Tiene muchas iniciativas y es un ejemplo de colaboración transfronteriza con un tema común. En este caso sería el patrimonio o el legado judío. Organizan una serie de actividades y me gustaría subrayar la función que tienen a nivel europeo, que es hacer oír las voces del legado judío y los asuntos judíos. Y han desempeñado una función clave en la creación de una estrategia europea para combatir el antisemitismo. Así que ofrece nuevas narrativas sobre el legado judío. Y también son un buen ejemplo de poner en práctica los valores y lo que se dispone en las políticas. Y bueno, mi paper es un trabajo que sigue abierto, que es cómo se puede implementar esto a nivel local, desde la Unión Europea a nivel local. Esto ya lo han trabajado otros estudiosos, otros académicos, como algunos de Italia, que se preguntan cuál puede ser la función y si se pueden considerar sistemas locales territoriales o si estas rutas, estos itinerarios son herramientas efectivas para el desarrollo sostenible local. Se intenta construir a partir de lo que ya se ha hecho. Y esto, bueno, no voy a entrar aquí demasiado porque esto era simplemente para destacar algunas de las teorías y cuáles de sus aspectos son pertinentes para los itinerarios culturales. Hay un concepto que es los sistemas supranacionales locales que nos dicen que las rutas culturales tienen distintas características similares a la gobernanza territorial, ya que desarrollan actores locales y tienen en cuenta los recursos y cooperan tanto con los niveles locales como los supralocales. Este concepto lo propuso Asarian Dalari en 2017, pero no se ha desarrollado todavía mucho. Es el concepto de los sistemas locales supranacionales. Los itinerarios se forman a nivel base, desde abajo. Se basan en la identidad territorial, en los aspectos importantes para las zonas que atraviesan, pero están incluidos en un contexto internacional que viene dado por las organizaciones supranacionales como el Consejo de Europa. Esto, por tanto, está alineado con las ideas y los conceptos de la gobernanza territorial y acaba con esa dicotomía o contradicción entre lo local y lo global, porque se complementan realmente en este ejemplo. Las acciones a nivel local tienen un impacto en lo global. Esto sería un concepto muy interesante que me gustaría seguir desarrollando para poder explicar los escenarios culturales y cómo contribuyen al desarrollo local y a la cooperación territorial. Estas son algunas de las características que he identificado en los escenarios culturales y que se corresponden con este modelo de los sistemas locales supranacionales. Son redes multiactor, como ya hemos dicho, que se basan en los recursos culturales autóctonos, son proyectos colectivos y tienen esta noción de territorialidad activa, es decir, los actores locales crean esta red tomando acciones y creando proyectos en estas rutas culturales. Las acciones son muy importantes porque
tienen una dimensión de distintas escalas, como ya hemos dicho, y se relacionan con la proximidad organizada, es decir, los actores cooperan basándose en valores similares compartidos. Se toma acción, se toman medidas a nivel local, pero la perspectiva también es mayor. La cooperación se hace por proximidad global, pero también hay proximidad con las instituciones. Como digo, son organizaciones que van de abajo a arriba, pero que también se corresponden con prioridades políticas de arriba a abajo. Vemos que a nivel local implementan los principios de las convenciones y los valores del Consejo de Europa y de las políticas europeas. Contribuyen, por supuesto, al desarrollo socioeconómico y destacan el patrimonio que percibe la propia comunidad. Desempeña la comunidad, por tanto, una función clave y es activa identificando y gestionando su patrimonio. Y también está el nivel supranacional que se inserta en este sistema multinivel. Hay herramientas para la promoción cultural y la idea sería que los viajeros, bueno, esto ya es más para las peregrinaciones, para que no se perciban las fronteras regionales al atravesar, al recorrer estos itinerarios, para que se note ese concepto compartido. Algunas conclusiones preliminares. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Vale, bueno, estupendo. Pues esta contribución tiene el objetivo de promover este marco teórico novedoso que se está desarrollando y la idea sería... ¿Puedo seguir? Vale. La idea es que se puedan brindar oportunidades para analizar las rutas culturales para el desarrollo local y la cooperación transnacional. Es la primera aproximación a un concepto que, como digo antes, ya se ha propuesto, pero de forma muy leve hasta ahora, y la idea sería profundizar en ello y verlo no solamente como hasta ahora, si se corresponde con políticas y prioridades a nivel internacional, sino también ver si esto realmente puede ser útil a nivel práctico para los itinerarios culturales. La idea sería seguir desarrollando esto y ver si este concepto resultaría útil para explicar las características y la función que se puede tener en el desarrollo local. Basándonos en este análisis y con las teorías que hemos visto de gobernanza multinivel y, por otro lado, las prioridades políticas a nivel de la Unión Europea, podemos afirmar que este marco puede ser útil para explicar mejor la función de las rutas culturales, no solamente en términos académicos, por supuesto, sino también en términos políticos, porque esto podría demostrar el valor que tiene como herramientas de desarrollo local y cooperación transnacional. Como dije antes, los ejemplos intentan mostrarnos cómo se puede llevar esto a la práctica y contribuir a la cohesión territorial y la construcción de identidad basada en valores comunes. Por supuesto que cabe la cooperación transfronteriza y el tema principal es ver cómo estos distintos niveles que participan en las rutas culturales pueden cooperar más y cómo pueden establecerse mayor cooperación, porque esta fragmentación reduce el potencial que pueden tener los itinerarios culturales para cumplir sus prioridades. Y, como dije antes, al principio, los itinerarios culturales todavía no son un tema muy estudiado, entonces todavía cabe mucho margen para el desarrollo y para utilizar lo que se aprenda, rellenar lagunas y ofrecer también distintos enfoques para entender los itinerarios culturales. Por supuesto, hay que señalar las limitaciones del estudio. Hay que seguir investigando y yo sigo trabajando para ver cómo puede ser esto de útil.
También me gustaría coordinar entrevistas o cuestionarios para representantes de itinerarios culturales para recabar más información y más características que me permitan entender si este marco nos puede resultar útil. Y como dije antes en la presentación, esto es parte de una investigación más grande sobre gobernanza multinivel de los itinerarios culturales. Y esto, en el futuro seguro que tendremos más pruebas de la ruta de peregrinación en la que participo, las 3 rutas que llevan a Roma que mencioné al principio. Y, por supuesto, estoy abierta a sugestiones, ideas críticas. Serán muy bienvenidas. Y para acabar diré que esto ofrece oportunidades de cooperación futuras y el señor Domignone ya nos ha dicho que tenemos la oportunidad de implementar estos programas en otros continentes como América Latina y esto es muy prometedor. Ya sé que esto nos permite llegar más allá para implementar programas similares en América Latina. Por supuesto que esto es muy interesante, es una oportunidad muy interesante y en cuanto a oportunidades académicas creo que esto nos brinda la ocasión de tener seminarios como el Premio Europeo Carlos V y también el taller académico que se mencionó antes. Es una oportunidad muy buena para entrar en contacto con otros académicos que trabajan con este tema. Ya sé que es un grupo pequeño, pero es interesante que nos conozcamos y que nos complementemos porque es un tema con distintas facetas y bueno, hay quien tiene más un enfoque más del desarrollo del turismo, pero hay otros que pueden aportar mucho como historiadores y otras muchas disciplinas que están observando otras cosas, no solamente la gobernanza ni la organización, sino que pueden estar estudiando la demanda, la motivación de este tipo de viajes, etc. Este tipo de oportunidades es muy útil y sin duda los proyectos europeos son clave para establecer estos lazos y esta cooperación entre los miembros de los itinerarios culturales. Y con esto concluyo. Esas son algunas de las referencias, no todas, y muchísimas gracias por su atención. Presentación que ha sido elegante de forma y densa de contenido. Estoy seguro que el resto de tus compañeros han aprendido mucho y se han inspirado o se pueden inspirar en lo que has dicho para seguir tu propio modelo. Yo no voy a decir casi nada exactamente de tu ponencia porque el sentido a veces de estos seminarios es trascender el objeto que ya digo que me parece perfectamente solvente, fundado y además respetable intelectualmente, sino ofrecerte una serie de consideraciones para que precisamente el seminario transdisciplinar atienda su objetivo de mirar desde otros puntos de vista quizá el mismo objeto o algo que tiene que ver con el objeto. Te voy a ofrecer 3 elementos de juicio para tu consideración, si lo estimas oportuno, y para el resto de mis compañeros aquí. La primera, una serie de reflexiones que tiene que ver con la disciplina desde la cual emprendes tu mirada. Una geografía, yo diría que económica y cultural, una geografía en la escuela francesa humana. Bueno, pues recuerda que hay, al menos en castellano, y se puede traducir en otros idiomas de uso y curso mundial, al menos latino, de origen latino, que hay 2 conceptos que aquí podrían aplicarse. Primero, sitio. Sitio. Y las rutas culturales son ligazones de sitios por un movimiento humano que las va recorriendo. Bien, un sitio es, en definición clásica neutra, no valorativa, una localización geográfica definida por sus coordenadas. Por ejemplo, Yuste, que ha sido para vosotros un sitio hasta el momento de llegar aquí, está definido fácilmente en latitud y longitud con una serie de elementos clásicos. Latitud norte, 40 grados, no sé cuántos segundos, y también longitud oeste, tantos grados, minutos. Es un concepto, insisto, geográfico que nos permite conocer el planisferio, y cualquier lugar del mundo, ya he dicho otra cosa, es un sitio.
Pero hay otra palabra en castellano que es lugar. Y el lugar es un emplazamiento geográfico que desde luego reposa sobre un sitio, sit, el lugar donde se asienta. Somos sólidos graves los humanos, no hacemos sociedades volando en el espacio, pero es un lugar humanizado, es un lugar que evoca sentimientos, afectos, que ya es valorativo, que está repleto de significados, porque él mismo, aparte de ser un sitio que es un significante, contiene un significado. Yuste, vengo a un ejemplo, hasta ahora era un sitio para vosotros, pero previsiblemente a partir de ahora será un lugar, porque evocará algo. Y evocará algo que no tiene que ver solo con que estemos en los aposentos donde residió durante meses un emperador, antes de irse a ocupar su palacio, que veréis pronto, sino que tiene una carga de significados, por ejemplo, para la historia europea e iberoamericana, que quisiera aquí subrayar, para ver que no es solamente una cuestión legal, administrativa, geográfica, económica o meramente de patrimonio cultural. El emperador Carlos I, rey de España, quinto emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, traduciéndolo a nuestros días, fue el equivalente a un jefe del Estado de no menos de 9 países en Europa y de otros tantos en América, porque era, todo el mundo lo sabe, ¿no? Era, por ejemplo, rey de Hungría, también señor de Austria, emperador de lo que serían los territorios alemanes, duque de Borgoña, señor de Flandes, señor del Franco Condado en el medio de Francia, señor de Milán y de Nápoles. Será el padre de un rey de Portugal porque se casa con una emperatriz que es portuguesa. Eso solo en Europa, pero es también en su periodo, porque muere en 1556, el señor del virreinato de la Nueva España, que hoy ocuparía México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Salvador, incluso partes de Panamá, y también señor del virreinato del Perú, que hoy ocuparía Bolivia, lo que es Perú, Ecuador y la parte norteña de Chile. ¿Qué quiero decir? Que Yuste es un sitio y un lugar emblemático y simbólico de la conexión de lo que en ese siglo va a ser el Occidente, que no es solo Europa, cultura europea, mediterránea, el mar del medio de la tierra, eso era el Mediterráneo, sino que de repente se abre al Atlántico y hace una Europa trasterrada y empezamos a hablar de Occidente. Tenedlo en consideración, porque a partir de ahora espero que Yuste no sea solamente un sitio, sino también un lugar para vuestra vivencia personal. Un segundo elemento que tiene que ver con los itinerarios culturales. Has subrayado muy bien algo que a mí me parece que desde una perspectiva exterior se aprecia clarísimamente. Este es un fenómeno de unidad casi sistémica. Es desde luego, y lo señalas muy bien, un activo económico digno de desarrollar. Clarísimamente, y por eso hay una industria potentísima del turismo y es vital que sea tal cosa, porque las sociedades comen todos los días. Y un hombre hambriento, si no, es un hombre muy descontento. Y como decía un clásico, donde no hay comida, deja de haber sociedad para volver a hacer ley natural, ¿no? El salvaje oeste. Es también, y aquí se ha subrayado muchísimo y con certeza, porque esto es un territorio de imperio del derecho, es un bien jurídico digno de protección. Y por eso hay legislación patrimonial y por eso no se puede derribar estos muros, aunque parezcan que aquí podría ir una buena autopista o un aeropuerto, porque hay lo que hay detrás de estos muros. Y lo más importante y a veces más intangible, es un legado histórico, cultural o patrimonial, que hay que preservar porque viene de una generación, la recibimos y debemos legarla a las siguientes, en la gran cadena de generaciones que compone la historia. Por lo tanto, es también un sitio, lugar, que no solamente desarrolla actividad económica o es un bien jurídico que genera derecho, sino que sobre todo puede ser utilizado para constituir memoria, histórica o no, o representaciones identitarias. Algunas buenas, otras malas, otras regulares, pero incluso las malas, las playas de Omaha o las playas de desembarco en Normandía nos retrotraen a un acontecimiento brutal, o la escuela de la Armada en Buenos Aires, ¿no? Hay que recordar que el camino de rosas no existe, ha habido de todo. Y un tercer elemento con respecto a las
peregrinaciones, a ese uso que tú en particular estás haciendo del estudio de los itinerarios culturales. Quiero subrayarte y recomendarte que leas el libro de Peter Brown, El culto a los santos. Es un grandísimo clasicista que nos ha descubierto nuevas maneras de entender el final del mundo romano, que era un mundo romano mediterráneo. Al norte y al sur existía Roma, cultura romana con idéntica intensidad y propiedad, y donde todos los caminos conducen a Roma. Hay un lugar, foco y sede del imperio y del poder. Luego en las religiones, por ejemplo la judaica, tiene también un templo, Jerusalén. No hay otro templo, solo Jerusalén es el templo, a él hay que acudir. O el Islam, la Meca, es el único lugar de peregrinación. Cuando surge con la descomposición del Imperio Romano y la cristiandad se entiende sobre el solar del antiguo Imperio Romano, surge algo que es radicalmente novedoso en nuestra historia y que es propiamente europeo, el culto a los santos, con igual dignidad que cualquier culto originario, por ejemplo, Roma, o Jerusalén, o la Meca. Y los santos no obligan a que todos vayan a un sitio, sino que las reliquias de los santos se fragmentan por toda Europa y llevan a la población a ellos. Los itinerarios, las peregrinaciones, generan espacios impresionantes. Por ejemplo, se aplica la ley de hospitalidad romana, es un espacio sagrado. Ir al Camino de Santiago, en principio, garantizaba la seguridad del peregrino porque estaba protegido por la divinidad. Y ese itinerario es espacio sagrado. Y no se iba desde Roncesvalles, se iba desde cualquier otro punto, como luego a San Andrews o como luego el culto mariano a donde quieras, Fátima o Czestochowa. Ten en cuenta esto porque quiere decir que algo tan evidente, aparente como una ruta cultural más, las peregrinaciones, tiene detrás de sí lo que significa que haya santos. Los santos son intermediarios entre la divinidad y la humanidad. Son una ventana abierta, un amigo de Dios. Eso es mucho decir, porque crea una ruptura del orden cosmoteísta, por ejemplo, que hasta el siglo V es el dominante en nuestra historia. Nada más. Te lo ofrezco como elementos para ampliar o no la perspectiva sobre estas cuestiones y dejamos abierto también el terreno para que tus compañeros hagan las observaciones o mis compañeros de este lado de la mesa que estimen oportunas. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, el número 4. Muchas gracias, profesor Moradiellos. Damos la palabra al profesor Baigorri y después a la profesora Milosevic y después la profesora Teresa Freises. Thank you very much for your presentation. Muchas gracias por su presentación. Voy a seguir ese itinerario que ha abierto Enrique Moradiellos y en ese aspecto me gustaría hablar de el marco teórico geográfico que has mencionado basado en la literatura francesa e italiana, como nos has dicho. Lo que yo sugeriría es que abriésemos el foco a la geografía crítica o radical del siglo XVIII, incluso antes, si nos retrotraemos a Elisa Reclus, por ejemplo. En los 70 empecé un proyecto doctoral sobre redes urbanas o geografía urbana que nunca presenté. Y me fui por otro camino en mi investigación. Pero en aquel momento resulta que me encontré con bibliografía predominante en aquella época sobre la esfera radical, que se podría resumir en dos periódicos. Herodot, creado por Yves Lacoste, a quien conocí personalmente y me lo traje a Salamanca para que nos diera clases, y Antipode en la Universidad de Clark. Estos son dos publicaciones muy interesantes. Yves Lacoste tiene un libro que se llama La géographie sert d'abord à faire la guerre. La geografía sirve primero para hacer la guerra. Cuando se destruyó la presa del Dnieper en Ucrania,
yo me acordé de las investigaciones que se hicieron de las presas de Vietnam que fueron bombardeadas de forma muy certera por parte de los americanos para que las presas inundaran los campos y las aldeas que estaban aguas abajo, lo cual causó una destrucción tremenda en Vietnam. La geografía es un instrumento muy válido para eso. Pero entre los anglosajones está David Harvey, Doreen Massey, David Gregory, al que conocí en Cambridge en el 90, cuando yo fui a investigar en aquel momento que me dedicaba a eso. Y me gustaría mencionar a William Bunge, que tenía un proyecto en Detroit en el 75 sobre el distrito de Fitzgerald. Cartografió algunas partes de la ciudad con distintos criterios distintos a los que se solían utilizar. Por ejemplo, hizo la cartografía de los distritos que solían ocupar negros a los que a cuyos hijos les mordían las ratas. Lo que vengo a decir es que el espacio es desigual y viene a reflejar la desigualdad que prevalece en la sociedad en general. Y en ese sentido, después de escuchar al doctor Dominioni antes, cuando nos estuvo explicando todas las actividades que realiza el Consejo de Europa, la promoción del turismo nos ofrece muchas oportunidades y hay un porcentaje, bueno, para España es bastante importante, pero también conlleva riesgos que hay que tener en cuenta, of their local populations, como por ejemplo el vaciado de los centros históricos de las ciudades, la airbnbización de las ciudades, la McDonaldización de los lugares turísticos, la gentrificación, los alquileres disparadísimos que impiden que, por ejemplo, jóvenes puedan acceder a un alquiler, que puedan pagarse un alquiler en ciertos sitios. Y eso, tal vez, en casos como Venecia o Barcelona, podría llevar a pintadas o por carteles que dicen "Tourists go home", turistas a casa, porque están hartos. Puede ser un activo, pero también un pasivo, sobre todo para la población autóctona. Entonces, me gustaría dejar este tema y me gustaría preguntar si esos itinerarios no están saqueando el espíritu de algunos lugares. Citando a Moradiellos, los lugares están saqueando los lugares o los sitios y les están despojando de su propio espíritu, de su alma. ¿Nos estamos dirigiendo a eso? ¿Consiste en eso la preservación del patrimonio? Estas son preguntas que dejo ahí. Gracias. Okay. Thank you, Maria, for such a beautifully... Muchas gracias, María, por esta presentación tan bien hecha y me gustaría darte la enhorabuena por esa investigación tan detallada. Y bueno, yo te daría comentarios también muy detallados, pero como no tenemos tiempo, me voy a centrar en varias cosas de tu paper, de tu presentación, de hecho, que me han sonado casi más una política que una investigación académica, pero es comprensible porque llevas 2 años de doctorado y estás con el análisis político y las revisiones bibliográficas. Me gustaría centrarme en... Bueno, voy a empezar diciendo que mencionas los estudios de críticas de patrimonio crítico, pero luego no has centrado en ello. Y yo creo que sí que tendrías que hacerlo para desnacionalizar la metodología.
porque antes decías que te centras en la literatura italiana y francesa especialmente, en el campo de los conceptos que utilizas en la presentación, en la ponencia, que en mi opinión luego has abandonado, como conceptos abandonados como la identidad europea, no los has tocado. Y deberías usarlos y vincularlos a las políticas, especialmente si vas a entrar en política a nivel profundo en la Unión Europea. En el lenguaje de la política de la Unión Europea, eso de la identidad europea ha quedado bastante abandonado. Lo que sí has usado, lo que sí se ha usado, aunque no se ha definido, son los valores europeos. Así que al final es algo que tienes que tener en cuenta, tienes que considerar esa definición de la europeización cultural y también en otro tipo de bibliografía desde los 90. Y creo que también te beneficiarías de los valores europeos, de definir los valores europeos, de ver si son valores universales o no, y de ver qué instituciones que trabajan en Europa se basan en los valores europeos. En cuanto a cultura, has hablado mucho de la política de cultura, pero has dejado fuera su desarrollo a nivel europeo, desde los 70, en los diferentes usos de la política cultural a la hora de definir qué es Europa y qué quiere conseguir Europa. Podríamos hablar de muchas más cosas en privado. Quería decir una cosa más, para dejar paso a alguien más. A nivel supranacional, los sistemas supranacionales, ahí tampoco has sido suficientemente crítica o nada crítica, porque cuando dices que estamos hablando de un enfoque de abajo arriba, ¿es real eso? Estamos hablando de asociaciones y municipios que realmente deciden unirse y decir, hey, vamos a hacer algo para esta región. ¿Son agentes que no se conocen entre sí? ¿O son más bien los sistemas y las instituciones las que se juntan y responden a los mecanismos de financiación disponibles? Si respondes a los mecanismos de financiación, y son muy numerosos los que hay para este tipo de abordajes, estás reflejando el lenguaje político de las instituciones que dan el dinero. Y tienes que tenerlo en cuenta para tu posicionalidad en tu proyecto. ¿Estás tú reflejando también el idioma de la Unión Europea y de los objetivos de sus políticas? Eso de la originalidad, perdón, se corrige la oradora, la posicionalidad es importante, lo cual te lleva también a la autoría o la propiedad de tus ideas. Las tienes que pasar en la gestión y la implementación por parte de las instituciones. Y con esto acabo, le paso el micrófono a otra persona, Teresa Freixes. Vamos a intentar ser más breves porque nos quedan 9 minutos. Jurista. Entonces, cualquier política o cualquier programa necesita de una base legal, porque si no, digamos, se hace muy difícil anclarlo. La misma gobernanza europea multinivel tiene su fundamento en el Multilevel Legal System, es decir, que hay un sistema jurídico entrelazado. Y usted lo establece muy bien a lo largo del trabajo y intenta hacer los engarces, pero desde una perspectiva de fundamentación en la parte introductoria, pues pienso que quizás le sería útil introducir este sistema multinivel porque le relacionará lo supranacional con lo internacional y con lo interno.
Es decir, que no tendrá que situar como opuesta la base de multilevel governance con el territorio, sino que lo va a poder engarzar de alguna manera. Y así, pues, por ejemplo, pues los tratados europeos, la Carta de Derechos Fundamentales, los protocolos anejos, los convenios del Consejo de Europa, que muy bien cita en su trabajo, vinculados a lo que después son las regulaciones internas, con las competencias que aparecen a nivel nacional, regional y local, se lo engarzaría todo desde, pues por una parte, lo que sería la estricta conexión legal con la subsidiariedad, por una parte, o con lo transfronterizo, por otro. Nada más, era una simple sugerencia de engarce de todo el sistema. Muchas gracias, Teresa Freixes. Profesor Bussier. Thank you. Muchas gracias. Creo que el artículo es muy interesante. La cronología institucional desde 1972 probablemente sea correcta. Has hablado de 1987 como inicio de las rutas culturales y en 1988 la creación de la primera, pero ¿qué vínculo hay entre ambas? En 1987, la primera es de 1987. Claro, está muy cerca la creación del Consejo, del itinerario, de los itinerarios culturales con la primera. Tengo un par de comentarios más. Has hablado también de la ampliación de Europa hacia el este. Se crearon a partir de esa ampliación nuevos itinerarios. ¿Cuándo se estableció el primer proyecto? ¿Por qué y dónde? Y también sobre el concepto de itinerario, porque en las primeras etapas del proceso el itinerario queda muy claro, ¿no? Pero después con la ampliación, el concepto de patrimonio y de paisaje, etcétera, esa ya es una primera ampliación del concepto, pero después hay también una ampliación geográfica, física. Hay un vínculo entre ambas ampliaciones y en la evaluación del propio concepto en los últimos 20 o 30 años, porque yo creo que no se puede crear un proyecto o un concepto así en torno a la realidad actual sin hablar de un proceso que lleva 30 años en marcha. Vas a tener que concretar un poco más para explicar esos vínculos. Bueno, entonces quizá puedes responder y luego vemos si hay alguna pregunta más. Lo sentimos, pero el micro de la Tri no está encendido. Bien, ahora que ya tenemos micrófonos, seguimos. Bien, forma parte de esa evolución del concepto, el concepto que enseñé en las presentaciones de 2013. Después de esa ampliación se creó el acuerdo parcial, se han intentado insertar varios elementos que considerar para el nuevo concepto de itinerario cultural y esa evolución del concepto es la que ha hecho que se creen nuevos itinerarios culturales. Porque antes solamente eran itinerarios culturales con elementos arquitectónicos o una figura europea importante. Ahora se ha ampliado mucho más. En cuanto a la pregunta de si hay itinerarios entre este y oeste, sí hay muchos ejemplos de esas redes. He enseñado alguno, por ejemplo, el del patrimonio judío.
Y también una de las en las que estoy trabajando es la Romea Strata, que va de los países bálticos hasta Roma, que implica a 7 países. Así que sí, claro que hay ese vínculo y esa conexión entre este y oeste. Sí he entendido bien las preguntas. Lo de las fechas de 1987, del 88, no sé, porque no sé si pasó algo en 1988. En 1987 fue el lanzamiento de los itinerarios culturales. Lo sentimos, intervención fuera de micro. Sí, es que fue la creación de los itinerarios y el primer itinerario en el 87. Hay que saber cada tipo de itinerario, por qué se creó, cuándo y cómo, porque cuando se creó también afecta. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Nos quedan 5 minutos. Y tenemos aquí un par de intervenciones de la mesa de los doctorandos. Estefanía y después el profesor Elbert. Y quizá también Eladio. Hay micrófonos ahí, pero si no te doy este. He disfrutado muchísimo de tu ponencia, ha estado fabulosa. Y bueno, yo quería añadir un comentario muy rápido y una pregunta. El comentario hablas de la literatura francesa e italiana, que al final es mi campo de expertise, y me interesa mucho, sería muy interesante que hablaras de cómo la literatura al final es un discurso manipulado de alguna manera al uso de las ideas políticas. Por ejemplo, muy brevemente, en el siglo XIX España está mirando completamente en el romanticismo a los ingleses y a Alemania. De hecho, aquí estamos muy influenciados a mediados de siglo por la idea anglo-germánicas, incluso de héroe romántico. Pero a inicio del XX, don Miguel de Unamuno, a inicio de su carrera, dice: prefiero ser lusófono a galicista. Y escribe un texto muy interesante, El español y los españoles. Claro, que esa defensa de estar de repente vinculado hacia Iberoamérica se debe a la guerra napoleónica. Y a esto él hace unos textos vinculando la lengua y la literatura a la política. Es muy interesante. Esto también lo hace Juan Valera y a final ya del siglo XIX Menéndez y Pelayo, que empiezan a mirar, no hay que mirar tanto hacia Europa, sino hacia Iberoamérica otra vez. Eso es muy, muy interesante, cómo la literatura se va vinculando a esas ideas políticas. Y en la actualidad es muy interesante que en España grandes editoriales independientes estén apostando por la traducción. Por ejemplo, Nórdica, que traduce a literatura finlandesa o noruega, o Bartleby, que traduce a literatura polaca. Entonces, es muy interesante también en el momento actual en el que nos encontramos por qué están haciendo eso, ¿no? Esas editoriales, ¿no? Y por último, mi pregunta está muy relacionada con lo que dijo Jesús anteriormente. Por ejemplo, en Córdoba, que tenemos 4 patrimonios de la humanidad, está habiendo un movimiento, los jóvenes no pueden vivir en el centro. Entonces, solo hay Airbnbs y eso está suscitando, de hecho, cierta violencia hacia el turista en Córdoba. Muchos jóvenes, de hecho, nos vamos fuera porque es insostenible ese nivel. Hace unos días se hizo viral un vídeo en el que turistas ebrios se montaron en la Plaza del Potro, que estuvo ahí nada más y nada menos que Cervantes, tirándose por la fuente, etc. Y se ve a gente local peleándose con ellos y diciéndole, por favor, marchaos, ¿no?, de esta ciudad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay un punto en el que llega a ser irreversible las masas de turistas o cómo se maneja eso? Sí, no, ese es un gran tema. Realmente lo que tratan de hacer las rutas, como decías, unen en general ambientes rurales. Obviamente hay rutas lineares que pasan también por grandes ciudades y sí, ahí está el riesgo, pero en general el 90% son en áreas rurales que puede ser un elemento de una actividad económica más y que puede ser en números contenidos. Es cierto que hay que ver de qué manera organizarlo para que no se vuelva algo descontrolado, sobre todo al menos lo que veo
veo yo con los caminos de peregrinación, que después del COVID se han vuelto muy populares, y hay algunos caminos en Italia donde el número de personas, incluso aquí en Santiago, que sí se vuelve insostenible. Así que sí es un tema delicado. La idea es que realmente sean, que nazcan, lo que decía también Ana, que realmente nazcan de la población local que quiera involucrarse en estos proyectos y ponerlos en práctica. Yo creo que cuando son caminos como redes que son dispersas, este riesgo es menos explícito, digamos. Se puede controlar porque en realidad son distintas instituciones que están agrupadas en una red a partir de compartir un tema común. En los que son caminos lineares sí puede ser un poco más complicado, porque si se vuelven famosos y todo el mundo piensa pasar y hacer ese mismo recorrido, sí puede ser un problema. Así que creo que podemos aprender de la experiencia de lo que se ve en el Camino de Santiago del Francés, que mi idea de hecho es venir el año que viene a pasar un periodo en la Universidad de Santiago de Compostela y ver un poco cómo aprender también de cómo se está tratando ese tema. Ellos, por ejemplo, están diversificando, hay una red enorme de caminos a Santiago, y bueno, hay muchísimos otros como el Camino de Invierno, donde prácticamente no hay personas, hay 2.000 personas al año caminando. Entonces, bueno, esa puede ser otra opción, ¿no? Tratar de diversificar, pero sí es un tema importante y puede ser peligroso, sí, el turismo también. Muchas gracias, Laura. Había dado la palabra a Elber y a Eladio. Os voy a pedir la mayor brevedad posible para poder atenernos a los tiempos que tenemos y que sirvan a lo mejor más a modo de comentario, lo que no quita que luego durante el tiempo de la comida podamos completar de manera bilateral para que tú puedas luego completar tu trabajo final. ¿De acuerdo? Por favor. Okay, thank you very much. Muchísimas gracias, voy a ser muy breve, pero te quiero invitar a ampliar tu perspectiva. A lo mejor resulta injusto, pero creo que cuando presentas un proyecto tienes que dar más claridad sobre el aspecto de control de calidad. No he sido yo, ¿no? La pregunta es hasta qué punto el concepto de itinerario cultural cambia la mentalidad de la gente que vive a lo largo de ese itinerario. ¿Hay algún efecto medible? Porque has dado indicaciones muy generales al final de la presentación y dices que queda mucha investigación por hacer, pero para mí, especialmente cuando hablas de la identidad europea, de la cultura europea, ahora no vamos a hablar de esto, la idea detrás de los itinerarios está muy clara, pero la cuestión es, ¿funciona? La interconsideración, tener en consideración los efectos en la población que vive ahí, ¿verdad? Eladio, you have the floor. I didn't know whether to check in English or Spanish. He entendido que he visto por las preguntas que existe sobre el programa de itinerarios culturales, ¿no? Porque si es un programa del Consejo Europa, parece que el Consejo Europa desde Estrasburgo o Luxemburgo organiza todo esto y no. La originalidad de los itinerarios culturales es que es la sociedad civil la que propone itinerarios y el Consejo Europa nos limitamos, bueno, lo fomentamos, hacemos muchas cosas que entre ellos, pero eso los certificamos o no si cumplen los requisitos. Es decir, que es una aplicación del concepto del faro 18 años antes de que se inventara el concepto del faro, el convenio de faro, que el convenio de faro viene a decir que el patrimonio cultural es demasiado importante para que solo lo lleven las autoridades públicas, que hay que dar sitio a la sociedad civil, para que la sociedad civil lo haga fructificar. Es decir, y eso es, yo pienso que es lo que es radicalmente distinto. A mí me preguntaban en una reunión, ¿por qué no hay una ruta del gótico? Y yo les decía, hágala usted. Y claro, porque nosotros, en el Consejo de Europa, este proyecto no es una cosa dirigida desde arriba. Y también creo que hay que evitar, una vez que para ti, Laura, hay que evitar siempre confundir Europa con la Unión Europea. Si nos gusta o no nos gusta Rusia, es una parte importante de Europa, de hecho, en fin, geográficamente mucho y políticamente lo hemos echado del Consejo de Europa el año pasado, por razones obvias.
Pero, bueno, no confundamos, Turquía también le llamaban en el siglo XIX el enfermo de Europa, quiere decir que Turquía también es un actor europeo, y bueno, puede que haya conceptos que en la Unión no sean importantes como la identidad europea, pero el Consejo de Europa sí, porque lo que nos pasa en Europa es que hablamos mucho de dinero, de mecanismos, y poco de ciudadanos, poco de cultura. Solo a través de la cultura se puede hacer una identidad europea. Y tenemos muchas cosas distintas, pero muchas cosas en común. Yo creo que ese concepto de decir la necesidad de que haya ciudadanos europeos es lo que hará triunfar a la larga el proyecto europeo. Muchísimas gracias, Eladio. El tiempo, esto es más un comentario que entiendo tienes que también tener en cuenta en tu paper para que quede también clara esa diferencia. La verdad que me agrada mucho toda esta relación que ha habido a tu presentación, sobre la cual yo también te quiero felicitar. También a lo mejor hay que buscar ese enlace que decía Eladio, ¿no?, de cara al futuro, hacia dónde tiene que evolucionar el programa también para conectar con la Unión Europea, ¿no?, y cómo se puede trabajar más juntos, ¿no?, porque sabemos que nosotros tenemos la idea, como Consejo Europa, como Rutas, hacemos el trabajo, pero a lo mejor nos falta ese apoyo que la Unión Europea sí que nos puede dar para consolidar y sobre todo económicamente para que las rutas puedan realizar un mejor trabajo. Una simple consideración a tener en cuenta también de cara al futuro y agradecerte la presentación una vez más, agradecer a todos los participantes. Paramos esta primera presentación aquí con un fuerte aplauso para Laura y para todos los participantes. Muchas gracias.